A pesar de que en el mundo de One Piece exista un gobierno mundial que pretende controlarlo todo, los piratas hacen lo que pueden para vivir tan libres como su fuerza se lo permita, aplicando así la ley del más fuerte. Esto hizo que los piratas más poderosos se establecieran en la cima del todo, creándose así el sistema de los 4 emperadores. A lo largo de la historia hemos visto a varios piratas ocupar esos 4 puestos, por lo que en este video los organizaré a todos del peor al mejor tomando en cuenta su rendimiento. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad les traigo el top 7 emperadores piratas de One Piece, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos. Ok, con Big Mom intentaré ser lo más breve posible, ya que ni siquiera merece tantas explicaciones de la razón por la cual es la peor Yonkou. Todo esto se resume en que nunca ha dejado de fracasar, literalmente todo lo que hace le sale mal. Y empecemos con lo más básico, en teoría debería resguardar su territorio, ya que entre otras cosas ahí tiene un Road Poneglyph, pero se sabe que este último fue copiado tanto por Kid como por Luffy. Yo entiendo que por el tema de que la trama avance, Luffy lo haya obtenido, pero ¿Kid? A pesar de eso, los Mugiwara, siendo más débiles y no estando su grupo completo, fueron capaces de entrar y salir de ahí como perros por su casa. Definitivamente no se le da bien eso de cuidar su territorio a nuestra anciana con problemas de alimentación, y ojalá fuera solo eso, pero la realidad es que además todos sus planes les salen mal, desde su intento de secuestro a Sanji hasta su intento de venganza hacia Luffy al ir a Wano, donde además de ser humillada tanto por 2 de los 3 comandantes de Kaido, por los Mugiwara en Onigashima y los Supernova en la azotea, esta fue derrotada de una forma sumamente graciosa, ya que nunca dio el 100% de todo su potencial, solo porque no le dio la gana. Y aquí debo aclarar, yo no le quito mérito a lo que hicieron Kid y Law, ellos hicieron todo lo que estuvo en sus manos y lo lograron. La del problema aquí es la vieja, que ya ni siquiera usó Haki del Conquistador avanzado en la batalla, pero bueno, fue ahí cuando perdió su puesto de Yonkou. Como se nota que en todo ese tiempo ni Perospero ni Straussen le estuvieron manipulando, es que la dejan suelta por su cuenta y se la papean. Y por último, el hecho de que solo haya logrado obtener un Road Poneglyph y a alguien que solo posiblemente lo pueda llegar a leer hacen que, junto al puesto siguiente, sean los emperadores que más lejos estuvieron de conseguir el One Piece. Puesto número 7 para la anciana con problemas de memoria y de alimentación. Y posicionando al Rey de las Bestias en este lugar, sé que muchos se molestarán, ya que existe un sector en la comunidad que cree que Big Mom fue mejor Yonkou que él, pero eso yo no lo debato, puesto que las pruebas de que están equivocados están en el manga, y es que si comparamos el rendimiento de ambos a priori podrían parecer idénticos, ya que ambos fueron derrotados y sus respectivos Poneglyph copiados. Pero la clave aquí está en los detalles. En el caso de las piedras rojas ancestrales que cada uno resguardaba, Kaido, a diferencia de Big Mom, no dejó que se las copiaran hasta que le derrotaran definitivamente. De hecho, no se descubrió su ubicación hasta que la guerra de Onigashima finalizó, y esto en parte se debe a lo mejor posicionada que estaba su base con respecto a la de la emperatriz. Era mucho más complicado ingresar en el país de Wano debido a sus fronteras naturales. Esto hace que su imperio estuviera mucho mejor resguardado. Y si no me crees esto, pues es tan simple como comparar las veces en las que a cada uno se lo invadieron. Pero bueno, dejando eso de lado, otra cosa en la que resalta el Rey de las Bestias es que todos sus subordinados le tenían un mínimo de fidelidad, confianza y respeto, menos el traidor de Drake, que bueno, era un traidor. Pero si vemos el resto de miembros, todos le seguían porque confiaban en él, o directamente porque confiaban en la forma en la que él hacía las cosas. Y de hecho, prueba de esto es la diligencia que demostraron tener personajes como Black Maria o Ulti en la guerra, todo lo contrario a los piratas dulces, que comenzando desde el primer comandante están en muchos casos más interesados en cuidarse entre ellos que en mantener el estatus de su madre. Por otro lado, a Kaido le vimos beneficiarse de un negocio que se extendía por todo el nuevo mundo con la creación de las Smiles, con las cuales fortaleció a sus subordinados, mientras que Big Mom secuestraba bandas piratas para que luego les traicionaran. Y por último, pero no menos importante, la fuerza que demostró tener. Ustedes saben que yo no soy mucho de debatir temas de power scaling, pero es evidente que Kaido demostró muchísimo más que la vieja en cuanto a peleas respecta. Basta con contar cuánta gente tuvo que enfrentarle para derrotarlo, mientras que a Big Mom, bueno, se le olvidó la habilidad más poderosa que tenía y le derrotaron por casualidad gracias a unas bombas que se encontraban por ahí. Puesto número 6 para el borracho que tenía un arma ancestral en su base sin darse cuenta.
Y bueno, si antes pudo haber polémica con los dos puestos anteriores, con este es que no dudo que muchos se molestarán. Pero relájense un poco, ya que a partir de este puesto todos los emperadores tienen, o en el caso de Barba Blanca tuvo, un desempeño aceptable. Pero bueno, a diferencia de Kaido y Big Mom, Shirohige sin buscarlo estuvo mucho más cerca del One Piece. Y esto se debe a que Roger le contó todo lo que encontró en Locktail cuando llegó ahí. Esto hace que con toda esa información haya llegado mucho más lejos que los dos puestos anteriores. De hecho, estando vivo se le consideraba que era el pirata más cercano a convertirse en el siguiente rey de los mismos, a pesar de que Kaido y Big Mom también estuvieran en la carrera. Pero realmente esa solo era una razón por la cual tuvo un mejor desempeño que ambos, pero no la única, ya que si hablamos de su tripulación se decía que era la más poderosa de todas, además de que esta tenía prácticamente carta blanca en el mundo de la piratería, es decir, podían navegar tranquilos sin que se metieran con ellos, ya que eran muy pocos los que se atrevían a tocar a los hijos de Shirohige. Nadie quería tener problemas con el hombre más fuerte del mundo, y ese mismo respeto le valió para mantener muchos territorios a lo largo de la Grand Line. Sin embargo, a pesar de que podría decirse que fue el Yonkou que más arriba llegó a estar, eso no quita que también haya cometido sus errores, siendo el más importante el de dejar que Ace intentara vengarse de Barba Negra. Ya en su momento Shanks se lo avisó, y este no le hizo caso, prefirió dejar que el usuario de la Mera Mera continuara con su búsqueda, y esto hizo que le terminaran capturando. Y aquí es donde está el otro gran error: invadir Marineford en lugar de Impel Down. No puede negarse que la Guerra de la Cumbre continúa siendo el conflicto bélico más grande que hemos visto hasta ahora en la obra, más que nada por la cantidad de personajes fuertes que estuvieron involucrados ahí, pero eso no quita que estratégicamente haya sido una automatación por parte de la flota del emperador. Vuelvo y repito, hubiera sido más fácil invadir Impel Down, al menos ahí no tendrían que haberse pegado contra 3 almirantes de la marina, pero bueno, la guerra de Marineford fue una clara derrota para el bando de Shirohige, ya que tanto él como Ace terminaron muriendo, y de no ser por Shanks, quien le advirtió en su momento, de ahí no hubieran salido sus hijos con vida. Puesto número 5 para el hombre más fuerte del mundo, pero no necesariamente el más astuto. Antes de continuar con el video, les recomiendo que me sigan en mis redes sociales para que no se pierdan el resto de contenido que hago, así como también que me den un buen like y se suscriban al canal si les está gustando este video. Con eso me ayudarán un montón. Dicho esto, sigamos con el top. Y si en los puestos anteriores teníamos a los 3 representantes de la vieja guardia de la piratería con sus cosas buenas y malas, aquí tenemos a uno de los dos principales exponentes de la era actual. Monkey D. Luffy lleva muy poco tiempo siendo un emperador, por lo cual su registro es una hoja en blanco a esperas del resultado que obtenga al salir de la isla de Egghead. No obstante, esto no hace que esté por debajo de los puestos anteriores, y es que la razón por la cual le coloco en este lugar es que, por todo lo que actualmente posee, supone una amenaza muchísimo más grande para el gobierno mundial que la que pudieran generar cualquiera de los anteriormente mencionados por sí solos. Y esto es gracias a 4 cosas puntuales. La primera es su fruta del diablo, que por el peligro que supone por sí sola, el gobierno mundial la estuvo intentando obtener durante cientos de años. Actualmente esta está despierta y le otorga a su portador un poder tan grande como para que sea capaz de enfrentarse a la bestia más poderosa del mundo sin tener prácticamente nada de experiencia empleando ese despertar. Eso sin contar el potencial escondido que seguramente tenga y que veremos más adelante. La segunda razón por la cual Luffy actualmente es el personaje más peligroso es la cantidad de Road Poneglyph que tiene en el bolsillo. Y es que 3 de las 4 piedras rojas ancestrales están en su poder. Esto le hace actualmente el pirata que más cerca se encuentra de Locktail, pero esto también se debe a la tercera razón, la cual tiene nombre y apellido, y es Nico Robin, quien se encarga de leer y traducir el lenguaje ancestral con el que se transmite la información que ahí se encuentra. De momento ninguno de los otros personajes en este top han tenido en sus filas a alguien que los lea, bueno, a excepción de Shirohige, que tenía a Oden, pero tampoco es que los estaba leyendo mientras estaba con él, y esto es indispensable para poder obtener la ubicación de la isla escondida. Pero bueno, la cuarta y última razón ya nos la dijo Mihawk en su momento, y es la capacidad que tiene de hacer que la gente le siga, y esto actualmente se ve reflejado en los nexos que tiene con el ejército revolucionario, también con el país en el que está el arma ancestral de Plutón, o con el reino al que pertenece el arma ancestral de Poseidón, o también con la actual princesa de Arabasta, y además con la gran flota que navega en su nombre. Por todas estas razones, Luffy de base ya ha llegado más lejos que cualquiera de los 3 emperadores anteriormente mencionados, y meto a Shirohige ahí también, puesto que él nunca tuvo la voluntad de llegar a donde Luffy aspira a posicionarse, por lo que el puesto número 4 es para el novato favorito de todos, Monkey D. Luffy.
El puesto anterior dije que estaba ocupado por uno de los dos principales representantes de la era actual de la piratería, y este le pertenece al otro. Marshall D. Teach es sin duda alguna el pirata más rastrero, ruin y despreciable que hemos visto hasta ahora en la historia, pero lejos de ser esto algo malo, más bien le valió para posicionarse en el lugar en donde se encuentra actualmente. La razón por la cual está un puesto por encima de Luffy es simple, y es que a diferencia de este último, que es una hoja en blanco, el historial de Teach como emperador sí que tiene bastantes situaciones de las cuales nos podemos agarrar para hablar de ellas, como por ejemplo la de hacerse con muchos de los territorios del antiguo dueño de su puesto, quien además le consideraba como su hijo de hecho. Por otro lado, ya habiéndose establecido como un Yonkou Kurohige, se decidió a buscar las mejores frutas del diablo para fortalecer a su banda. Y aquí debo aclarar, a pesar de que muchas de las mismas no sean necesariamente las mejores por sí solas, sí que se acoplan perfectamente con los estilos de pelea de quienes las consumieron, y a lo largo de la historia hemos visto buenos ejemplos de usuarios que le sacaron muchísimo provecho a frutas que no eran tan buenas a priori. Pero bueno, dejando esto de lado, también debemos hablar de lo rápido que se sumó a la carrera por el One Piece. Esto le costó 2 movimientos. El primero fue invadirle el territorio a Big Mom. ¡Wow! Otro más para la lista de invasores de Whole Cake. Haciendo eso, secuestró a Pudding, que como dije antes, puede que en un futuro sea capaz de leer los Poneglyph, y no se sabe si también se llevó el Road Poneglyph que ahí se encuentra, pero bueno, ese fue el primer movimiento. El segundo fue derrotar a Law y quitarle las copias de las piedras rojas que él también tenía. Si contamos la posible copia que tiene del de Whole Cake Island, este tendría 3 Road Poneglyph y alguien que posiblemente los leerá en un futuro. Todo esto, como bien dije antes, hecho siendo un emperador, por lo que esto sí que es un plus en cuanto a su rendimiento. Puesto número 3 para el pirata más real dentro del mundo de One Piece, Marshall D. Teach. Y ya aquí sé que habrán problemas, pero confíen en mí, hay una buena razón para que Shanks esté en el segundo puesto a pesar de que objetivamente es el mejor emperador de One Piece. Pero bueno, hablemos del pelirrojo. A lo largo de toda la historia actual de One Piece, es decir, de lo ocurrido desde que Luffy salió al mar, Akagami ha mostrado ser quien tiene el volante del mundo de la piratería. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues básicamente es quien en la mayoría de los sucesos trascendentales del mar es quien está un paso por delante. Y esto se ve claramente en lo ocurrido con Ace y Teach. Como bien dije anteriormente, fue él quien le advirtió a Newgate de lo que ocurriría con el hermano de Luffy si este no hacía nada al respecto, y no se equivocó. Luego de eso, previo a que la batalla de Marineford se diera, este interceptó a Kaido, quien se dirigía hacia allá para convertir esa guerra en una masacre, ya que tenía intenciones de ir contra ambos bandos, y eso lo evitó Shanks, que de alguna u otra manera le convenció para que se regresara a Wano. No se sabe si por la fuerza o por negociación, pero ya ahí vemos otro ejemplo de que es él quien está al volante. ¿Y quieren más ejemplos? Pues bueno, fue nuestro manco favorito quien detuvo la guerra de Marineford, haciendo que el marín más despiadado de todos retrocediera y negociando con el almirante de flota de la marina de ese entonces. Y por último, 2 años después de lo ocurrido en Marineford, entró al castillo de Pangea como perro por su casa a hablar de cierto pirata. Todo esto demuestra que Shanks es el pirata más determinante en la historia actual. No obstante, su rendimiento no solo se basa en eso, ya que al igual que el del puesto anterior, solo le bastó ponerse manos a la obra para posicionarse como uno de los piratas que más cerca está de llegar al One Piece, aunque en su caso este está por detrás de Teach, puesto que solo tiene 2 copias de los Road Poneglyph, conseguidas eso sí con tan solo desenvainar su sable. Impresionante lo de ese sujeto, de un espadazo se bajó a 3.000 millones en recompensa. Puesto número 2 para el que objetivamente es el mejor pirata de la era actual, Akagami no Shanks. Bueno, sé que muchos estarán molestos por esto, pero existe una razón por la cual Baggy está en el puesto número 1 de este top. Si en el puesto anterior teníamos a quien lleva el volante del carro en el mundo de la piratería, aquí directamente tenemos a quien decide hacia dónde va la carretera, ya que por alguna razón, favoritismo supongo, Oda escribe la trama alrededor de los pasos que da Baggy. Es como si fuera construyendo la acera para que el payaso camine por encima, y bueno, esto es un hecho. Baggy fue capturado y llevado a Impel Down, pero Luffy fue y lo sacó de ahí, llevándole a Marineford, lugar en donde luego llegó Shanks y evitó que muriera ahí. Por haber salido airoso de ambas situaciones le dieron el puesto de Shichibukai, el cual posteriormente le quitaron para intentar capturarle, pero luego llegó Crocodile y le sacó de ahí, para posteriormente aliarse con Mihawk, razón que hace que actualmente sea un Yonkou y se mantenga ahí. Baggy tiene el poder del guión de su lado y eso es muchísimo más determinante que cualquier otra razón que tengan los otros emperadores.
Increíble. Ya, pero hablando en serio, objetivamente Baggy debería estar en el último puesto, ya que de todos es el que menos se merece ser un emperador. Todo el que tenga más de 2 dedos de frente se ha dado cuenta ya que el verdadero ocupante de este puesto es Shanks, o al menos por las razones que he dado. Pero quiero aprovechar esto para hablar de la situación de Baggy, y es que involuntariamente está haciendo que la trama avance muchísimo, ya que actualmente la organización que este representa es un peligro muy grande para el gobierno mundial y la marina, puesto que Crossgill ofrece recompensas por las cabezas de los oficiales de la marina. Esto está haciendo que mucha gente en el mundo se les esté rebelando y que muchos otros piratas se atrevan a confrontarles en búsqueda de un beneficio, o incluso a unírseles a Baggy para buscar un resguardo producto a establecer una alianza con Mihawk y Crocodile. Es probable que algún que otro Shichibukai, cuidado si no todos, se termine aliando a la Crossgill, y eso, quieran o no, será muy importante para la historia. A mí personalmente no me molesta el hecho de que Baggy esté llegando tan lejos con esto, ya que es beneficioso para que la historia avance. Además, no deja de ser justificado su trayecto. Puede que esté lleno de conveniencias, eso sí, no lo niego, pero es que es la gracia del personaje, ya que lejos de alegrarse por ello, más bien le vemos sufriendo por estar en donde está. En los últimos capítulos del manga le vimos declarar que intentaría conseguir el One Piece, y no me cabe ninguna duda de que Oda de alguna u otra manera hará que llegue a Locktel, o que de cara al público sea él el que lo consiguiera. Puesto número 1 para la autoinserción de Oda en su historia: Baggy, el payaso que escribe el guión. Y bueno, gente, este sería el top 7 de los emperadores del mar. Me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál sería el orden en el que ustedes los pondrían, así como también su opinión referente al orden que yo les di, eso sí, con respeto. Si les gustó el video, no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan más de mi contenido. Por aquí les dejaré otro video en donde hablo de 3 personajes desaprovechados en One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.